Yo es que la verdad soy una persona que todo este tema de la religión, las creencias, los milagros, sobre todo este tema tan delicado como el creer o no creer en ciertas cosas y tratarlo y profundizar en ello, a mí con eso ya me tienes ganado. Sea la película que sea o incluso la serie que sea. Una serie que me parece una obra maestra que trata esto de una forma histórica para la televisión es Midnight Mass, ¿no? Separando diferencias. Pero esta película de Wonder, traducida al español y como se ha titulado aquí en España, El Prodigio, estrenada recientemente en la plataforma de Netflix, que está que se sale como siempre, protagonizada por Florence Pugh, o Florence Pugh, como lo queráis pronunciar, yo para las pronunciaciones soy muy malo, una actriz con un talento innato, una actriz que está en el mejor momento y espero que podamos seguir disfrutándola muchos años, porque si sigue este paso va a ser, vamos, una actriz referencial en el cine, de las mejores del mundo, y que vuelva a demostrar que desde luego es una grandísima actriz dando vida a Liv Wright, que hace de enfermera. Y es un papel bastante complicado. Es verdad que es un papel muy contenido, pero que interpretativamente está muy bien. Y básicamente la película nos cuenta los relatos de que nos vamos a 1860, ¿vale? Y una niña, ¿vale? Deja de comer, pero milagrosamente, meses después, sigue viva y en un buen estado. Entonces, el personaje de Florence Pugh tiene que ir a ver qué ha pasado, a ver qué ha ocurrido. Y digamos, pues, al pequeño pueblo donde ha ocurrido esto, ver qué está pasando alrededor, porque alrededor de lo de esta niña, pues se ha creado como este mito en el pueblo y demás, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las discrepancias, creencias y demás. Muy interesante la premisa, muy interesante la película, y una película que a mí me ha gustado y me parece una buena película. Es cierto que es muy correcta, que no llega a ser un película ni está lejos de serlo, pero creo que dentro de ser una correcta película es una buena película. Sí que es cierto que no sé si la recomendaría a todo el mundo, porque no sé si va a ser de vuestro agrado, y por eso en esta crítica que voy a hacer sin spoilers voy a deciros el por qué me ha gustado y el por qué la considero desde mi punto de vista, siendo a nivel personal, como he dicho, que ya me tenían comprado con estas referencias personales que os he dicho que me gustan, pues para mí ya en eso gana mucho. Y dicho esto, bienvenidos a Sito Cinema, canal dedicado al cine en términos generales, donde subo toda clase de opiniones y críticas de los últimos estrenos, trailers, reacciones, y donde los domingos y martes hacemos 2 podcasts semanales hablando de cine en general. Así que si os gusta el cine, este es vuestro canal, suscribíos, activaros la campanita y seguidme en las redes sociales abajo en la descripción. Bueno, dicho todo esto, esta película está dirigida por Sebastián Lelio, que es un director chileno, si no mal recuerdo, que ha hecho por ejemplo una gran película como Una Mujer Fantástica, y hizo otra película que no me sale ahora el nombre, que creo que es Disobedience, creo que era, que es creo que Desobediencia en inglés, que es una película que me gustó bastante. Son las únicas 2 películas que he visto de la filmografía de este director, que la verdad, pues no he visto más, sé que tiene muchas más, pero he visto estas 2, y que nos regala, pues como digo y repito, una película correcta, pero que es buena, una gran fotografía, unas gran escenografía e indumentarias, aunque es cierto que el tema del pueblo y tal es más campo que otra cosa, lo cual simplemente con un buen vestuario creo que la película cumplía bastante, pero que es una película que trata el thriller muy bien, el suspense, no de que es una película de suspense que mantenga al espectador en vilo, sino el suspense de cómo los personajes, con esta historia que os he contado, van a hacer entre ellos mismos, digamos, la referencia de las creencias religiosas, o hay motivos más siniestros. Entonces, ver esas discrepancias entre el propio pueblo y los propios personajes, el cómo cada uno tiene su manera de pensar y de afrontar lo de la niña, la llegada de esta enfermera y demás, eso genera en el espectador un thriller. Y el drama ya lo veréis, porque creo que tiene muy buen principio y muy buen final la película. O sea, empieza muy bien, termina muy bien, pero, vamos a los peros, primero es demasiado larga, dura creo que casi 2 horas, 1 hora 50, creo que la historia se puede haber contado en 1 hora y media, perfectamente, o sea, le sobran 20 minutos fácilmente, y luego que es cierto que tiene problemas de ritmo, y ahí es donde el espectador, a lo mejor, que no esté tan acostumbrado a películas más lentas, puede hacerle perder el interés, o el espectador que no le interesa en esta clase de historias de religión, creencias y demás, pueda perder al espectador. Por eso digo que no sé si la recomendaría a todo el mundo. Ya os digo, Florence Pugh me parece que es uno de los mejores papeles de su carrera, no sé si la pondría en un top 3 porque ha hecho ya muy buenos papeles, pero es un gran papel el que hace. Ella se vuelve a echar la película al hombro, de hecho hay ciertas partes en las que, si no es por la actriz, no es que hubiera perdido el interés, pero sí que hubiera perdido un poco la discordancia como espectador, y a lo mejor hubiera perdido un poquito el rumbillo, por así decirlo, porque es verdad que, ya os digo, tienen problemas de ritmo, sobre todo en la parte del medio, en el núcleo de la película. Ahí hay unos 15 minutillos en los que a mí se me han hecho
un poco pesados, pero aún así seguía en vilo como espectador porque me gusta mucho el tema que está tratando y cómo lo trata. Y por supuesto, la actriz que da vida a la niña está francamente genial. Las secuencias y las escenas de ellas dos juntas son de lo mejor de la película y están francamente genial. Luego la fotografía es muy bonita dentro de la ambientación algo lúgubre que hay, grisácea, no hay colores muy vivos, es una época algo siniestra, una época también en la que la humildad reinaba, ¿no? En la que no había grandes riquezas y demás, lo cual es una época muy humilde, por así decirlo, y la verdad es que en este aspecto pues es muy interesante. Aparte, van a ir turistas, peregrinos para ver a la niña, porque esto es como un milagro. Entonces también vamos a tener la otra parte de la película, que es el tema de hasta qué punto, ¿no?, se puede comercializar algo así. Porque esto es interesante, porque claro, es una película de 1860 y a día de hoy pasa, ¿no?, en Portugal con la Virgen de Fátima y todas estas cosas. Entonces creo que es una película que tiene muchas lecturas y el director te ha querido contar muchas cosas. De hecho también me atrevo a decir, y quien vea la película, que es como también un cuento. Es una película dentro de la película, es como metacine. Y ya veréis por qué digo eso, que no quiero haceros spoiler, lo cual es muy interesante. Sí que es cierto que es aquí el núcleo de la película en donde se pierde, que te da en un momento la sensación de que el director te ha querido contar tantas cosas que a lo mejor el hilo central y el mensaje que te quiere dar se puede perder un poco si no entiendes cómo te lo está queriendo contar el director. Y creo que si la película hubiera tenido en el momento de en medio un enfoque mejor hacia lo interesante que era la niña y ella y todo lo que rodeaba a ella, y no desviarse con diálogos innecesarios y otras subtramas que salen en la película que a lo mejor yo hubiera eliminado, creo que la película, tomando ese camino, sí que hubiera llegado a ser un peliculón. Pero creo que el director, aprovechando esta historia, que da para mucho, ha querido contar mucho, ¿no? Y el dicho de quien abarca mucho aprieta poco, pues en esta película sucede. A pesar de ello, yo como espectador me parece una película notable, que para mí es bastante nota, o casi notable, 6 largo, casi 7, porque me ha gustado mucho las interpretaciones, la historia que me ha querido contar, los temas que ha tratado y desde luego cómo todo gira en torno a esta historia y todas las referencias y críticas que tiene la película a las creencias, a la ciencia, incluso a cómo demostrar religiosamente algo a nivel científico, el cómo una persona puede creer científicamente y otra religiosamente, cómo tenemos esta disputa, cómo las dos cosas son tan diferentes y no podemos mezclar las dos. O sea, es que es una película que trata temas, yo os digo, que a mí me interesan mucho. Y respecto a la música, cumple, sin más, es una música correcta, que cumple, que está ahí, pero que no hace que sea inolvidable. Aparte es una película irlandesa, de producción irlandesa y de Reino Unido, lo cual tiene más valor y más si sale en la plataforma de Netflix, que ha sido la distribuidora. Así que darle una oportunidad porque estamos ante una buena película, ya os digo, sabiendo todo esto que os he dicho. Como digo, si no os gusta este estilo y no os gustan las cosas que he dicho, pues es una película que no os va a gustar, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí mi opinión, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, próxima crítica, próxima recomendación. Suscribíos si os gusta el cine y nos vemos en la próxima. Chao, chao.